Listos, ya estamos, Shu. Voy. Ok. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a una plática más de estas pláticas tan interesantes que nos da Shulamit Goldsmith una vez al mes, cada primer miércoles de mes, generalmente. Y bueno, hoy tenemos una plática sobre Sholem Asch y su amor y agresión, que ya nos contará Shulamit de qué se trata, porque pues suena muy interesante cómo el amor y la agresión pueden de repente estar unidas por un tema, ¿no? Sí, Anita. Así es. Pues muy bien, yo les doy la bienvenida a todos y les recuerdo que pueden hacer tanto escribir sus preguntas en preguntas y respuestas en el chat por Zoom o por Facebook y yo las leeré al final, o pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono también con mucho gusto. Pues bienvenidos todos. Shulamit, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y deleitarnos con estas pláticas tan interesantes. Y pues bueno, te cedo el micrófono para que tú puedas empezar con tu clase. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Anita, gracias a ti, a la Keile, a las personas que se conectan. Pues como dices, hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema controvertido, porque la literatura pues presenta todo tipo de opciones. Y como los que recordarán cuando inició la pandemia, que iniciamos estas charlas, en una plática hice una alusión a la literatura yiddish, al yiddish en sí, a la importancia que tiene el yiddish, y allí tocamos de ladito a Sholem Asch como uno de los grandes exponentes de la literatura yiddish. Hoy quiero dedicarle esta charla enteramente a este escritor y a su literatura. Y la he nombrado así, literatura de amor y agresión, porque como toda buena literatura, toca todos los ámbitos del alma humana, de la experiencia humana. Y Sholem Asch para eso es un campeón. Quiero decir además que Sholem Asch es uno de los grandes exponentes de la literatura yiddish. No quiero caer en el error de decir el mejor, porque mejores hay muchos, pero sí está en la primera plana de los escritores que escribieron en yiddish. Y para eso voy a empezar diciendo algunos datos biográficos de Sholem Asch. Sholem Asch nace en Polonia, en Kutno, en el año de 1880, y muere en el 57 del siglo XX en Inglaterra. Él, como escritor polaco, como escritor judío polaco, se siente en la necesidad en un principio de escribir en hebreo como idioma que era del pueblo judío en general, pero pronto su amigo y colega, el escritor muy bueno también, Peretz, lo convence de que escriba en yiddish porque es el idioma mucho más accesible al pueblo, a mayor número de lectores, como él mismo había sido, y entonces Sholem Asch empieza a escribir en yiddish. También como muchos de estos escritores de aquel momento, incluido a Peretz, van a iniciar su carrera como periodistas. Y como tales empiezan a entregar a los periódicos con los que trabajaban periódicamente sus narraciones. O sea, como dijéramos, una radionovela o novela dosificada de semana en semana, en la que hacían sus entregas y de esta manera iban despertando el interés
en lo que estaba sucediendo en la novela que describían. Aquí tengo que comentar que las novelas de Cholemache, todas, toquen el tema que toquen, son sumamente interesantes, sumamente entretenidas. Apelan a los sentimientos generales del pueblo judío, pero no solo del pueblo judío, sino toca temas universales, como lo muestra el hecho que sus obras han sido traducidas a tantos idiomas. Quiero decirles que la totalidad de la obra de Cholemache ha sido traducida al español, ni que hablar que al inglés, pero al español tenemos todas las obras de Cholemache en nuestro idioma. Así que pues adelante a leerlo, ¿sí? Ahora, él pronto empieza a ampliar sus intereses, se contacta con casas editoras que ya toman sus escritos y los empiezan a publicar como libros, y también entra su deseo de un mundo más amplio. Primero se traslada a Varsovia, después va a viajar. La vida de Cholemache estuvo plena de movimientos geográficos. Él viajó a Israel, él viajó por toda Polonia, él vivió un tiempo en Israel, se radicó, se nacionalizó norteamericano, casualmente muere en Inglaterra, pero también vivió un buen tiempo en Israel. En fin, que su vida fue muy llena de luces. No todo el tiempo, que ya lo iremos viendo. Ahora, ¿por qué llamar así a su obra, Amor y Agresión? La obra de Cholemache está plagada de amor. De amor, primero podemos percibirlo hacia el pueblo judío, hacia su pueblo. Lo mezcla con amor y lo mezcla con ternura, lo mezcla con un poco de compasión, pero más que nada de comprensión. Una de las obras icónicas de Cholemache es Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es con lo que el judío que quiera conocer la obra de Cholemache se enfrenta inmediatamente. Es un libro fuerte. Hay que decir que no hay un título adecuado para Kiddush Hashem, aun cuando está uno estudiando e investigando su obra. El libro aparece como Kiddush Hashem. Kiddush Hashem quiere decir el sacrificio en nombre de Dios, del nombre del nombre, ¿sí? Pero el libro es un libro histórico. Habla de las comunidades judías a fines del 19, del 18 y del 19, introduciendo cosas del siglo XVII también, de cómo vivían las pequeñas comunidades judías en el entorno rural, en el entorno, digamos, estepario, aunque geográficamente no sea la palabra adecuada, de aquella Polonia todavía medieval, todavía en manos de los nobles polacos que tenían una influencia feudal sobre sus siervos, en una Polonia plagada de superstición, propiciada por una iglesia católica muy retrógrada, muy supersticiosa, que tenía al propio campesinado polaco muy sujeto y que había propiciado a través de los siglos un enorme antisemitismo. Antisemitismo que se permeó a través de los siglos en esta población de Polonia. Y allí es donde coloca Cholemache esta acción de este libro Kiddush Hashem.
Una cosa que es interesantísima respecto de este libro es que es con el que los estudiantes jóvenes que estudiamos en los colegios de habla yiddish fue nuestro primer encuentro con Scholemar. Y es un encuentro que fue un impacto fuerte, un impacto grave. ¿Sí? Todavía me pregunto por qué ese libro es con el que nos iniciaron a los adolescentes de aquella época, porque es un libro que habla del sacrificio en nombre de Dios. Nos habla de las condiciones de vejación que viven los judíos en estos lugares, tomando en cuenta personajes cotidianos, como es el caso del el principal, un tabernero que tiene una taberna ahí en la mitad del camino, que tiene que sufrir todas las vejaciones, los desprecios de los nobles, de los sacerdotes, del propio pueblo. Y entonces allí nos encontramos también con amor, porque allí vamos a ver que se desarrolla un gran amor de Scholemar por su pueblo judío. Si nosotros vemos y leemos con cuidado esta novela y nos encontramos con tanta violencia, tanta muerte, tanta desprecio por el judío, ¿cómo puedo decir que hay amor? Pues sí, él muestra cómo toda la vida de estos judíos cotidianos está permeada de amor por el judaísmo. Y también hay amor, hay un idilio, hay un noviazgo entre una pareja de muchachos muy jóvenes, religiosos, que se ve malograda naturalmente por la situación tan grave que vive la población judía en estas zonas, y que también una cosa que está muy presente en la obra de Scholemar es un idilio, no, un romance o un intento de romance entre un judío o una judía y un no judío, como es en el caso de Kiddush Hashem. Malogrado también, trágico también, que, como les digo, es un libro, a mí en la secundaria, creo que era tercera secundaria, me fascinaba porque ya podía yo entender yiddish, que era para mí un gran logro, pero más que nada me causaba una enorme angustia y pesadillas por la noche. Así que yo creo que es un libro que debemos de leer, pero que hay que leerlo con una cierta pues ya crecimiento intelectual. Bueno, este es una muestra del amor, como les digo, de Scholemar a su pueblo, a su judaísmo, al sacrificio que tuvieron que hacer, porque son datos no solo novelescos, son datos históricos, toda esta situación. Allí vemos no solo los nobles feudales de Polonia y los popes, los sacerdotes, los popes, los sacerdotes, pero vemos a los cosacos. Y sabemos que los cosacos fueron una fuerza no imaginada, no novelada, sino una fuerza real que atacó a las poblaciones judías, sobre todo en el medio rural polaco. Bueno, ese es un caso. Otro caso en el que es abiertamente perceptible el amor de Scholemar, tanto por su pueblo como por la tierra de Israel, la vemos en otra novela que toca un tema completamente diferente, que casualmente no ha sido una novela muy popular, pero que es muy, muy bella, que se llama El Canto del Valle. Y aquí vemos otro tipo de amor
el tipo de amor que muestra Sholem por la tierra de Israel, por la tierra de este país nuevo que está surgiendo a principios del siglo XX, la lucha de los Halutzim, la lucha de sacar piedra a piedra para allanar un camino que hoy podemos decir ha sido, gracias a Dios, un éxito, pero él no los pinta como estos primeros Halutzim, chicos, jóvenes, llegados de esta colonia abyecta, llegan a la tierra de Israel, al sacrificio, a luchar por un poquito de agua, por un camino, por un cultivo. Entonces el canto del valle es verdaderamente un canto a los principios de la tierra de Israel. Y allí es perfectamente obvio, perfectamente perceptible el amor que tiene Sholem por este pueblo y por esta tierra. Lo veremos en otros también. Y esto quiero que lo recordemos porque después la vida de Sholem tiene un golpe importante en el que no se toma en cuenta todas estas virtudes de su obra. Ahora, también hay otro tipo de obras todavía situadas en Polonia, en la que vamos a ver esta Polonia ya no totalmente rural como la que vimos en Kiddush Hashem, sino ya en los pequeños poblados, en los pequeños shtetls de la Polonia, que ya no sé, es más conocida por la literatura, pero en la que nos enfrentamos a una enorme, enorme pobreza, casi podríamos decir miseria. Y este es el caso de esta extraordinaria novela muy popular que se llama Motke el ladrón, Motke Gane. Esta obra fue un gran éxito de ventas. Es un libro en el que ya empezamos a percibir a un Sholem más lanzado, digamos, más a lo moderno, en el que incursiona primero, como les digo, nos describe una vida judía enormemente, valga la redundancia, paupérrima, ¿sí? Donde el pequeño Motke nos está hablando de su hambre constante que él recuerda desde que es pequeñito, donde su madre tiene que alquilar sus pechos para amamantar a un niño que sí tiene dinero, pero la mamá no tiene leche, mientras Motke muere de hambre y se va formando en su mentalidad desde niño una venganza, una agresión, porque no le es ajeno el hecho de que lo están privando a él, que es la leche materna, está alimentando a un niño rico. Y entonces aquí vemos todo el desarrollo de este Motke, también con un romance, pero en el ínterin del romance vemos toda la trayectoria torcida de este chico, de este joven, que va a utilizar formas, digamos hoy, gangsteriles, ¿sí? de chico malo, y al cual no lo podemos culpar porque es un chico malo, porque la vida lo hizo así, la necesidad de sobrevivir lo hizo así. Y como les digo, tampoco falta aquí un dulce romance que no se logra. Él quiere tener un amor limpio con una joven dulce y de buena familia, etcétera, pero sus antecedentes no se lo permiten. Aquí les quiero hacer un pequeño comentario personal. Cuando nosotros empezamos con esta literatura en las clases de la Keile hace ya muchos años,
el grupo de mujeres con el que yo trabajaba entonces, de las cuales tristemente ya faltan varias, iniciamos el club de fans de Scholemar. Y éramos enormemente fans de Scholemar. Pero les platico esto al hablar de Mottke, porque uno de las mayores fans de este club de fans se enojó mucho con Scholemar por cómo trató a Mottke en la novela. Y le decíamos, pero amiga, es literatura, es novela. No, pero no perdono que le hizo eso a Mottke. Y ahí ya pueden ustedes imaginar que Mottke pues va a tener un mal final. Y es muy triste, es una novela muy realista, muy triste, incursiona en escenas de pasión y de sexo, lo cual pues será no usual en las novelas en yiddish de la época. Y se va formando esta aura en torno a la literatura de Scholemar. Dejamos ahí a un lado la Europa de Scholemar, aunque no del lado, no del todo. La obra de Scholemar es extensísima, luego diré otros muchos libros, aunque no los analizaremos todos. Aquí también quiero hablar de otra etapa de la literatura de Scholemar, que es los inmigrantes judíos que llegan a los Estados Unidos. Esta es una temática que fue ya más trabajada, lo vimos con Sholem Aleichem, con una vis cómica, alegre, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, su libro East River. East River es una obra fabulosa, como todas, en la que nos da estos primeros pasos de integración de los inmigrantes que llegan de Europa a entrar a la vida norteamericana y en ocasiones con un poco de humor, pero con mucho realismo y con mucho dramatismo también, va a acercarnos a esta formación de las familias judías en estos barrios donde se encuentran con otros inmigrantes, por ejemplo, los irlandeses, los italianos, que son también recién llegados y están luchando por sobrevivir, por sobresalir, y también toda esta idiosincrasia del judío, de la vida judía, frente a los de los demás. En este libro tenemos también romance, no podía faltar cuando hay una interacción constante entre unos inmigrantes italianos, o en el caso de Shriver, estos inmigrantes irlandeses católicos, junto a un joven, una muchacha irlandesa católica muy linda, muy religiosa, con un joven de una familia judía y muy tradicionalista. ¿Y qué es lo que va a suceder? En este libro nuevamente está presente la historia. En el libro de East River, Scholemar nos muestra un hecho histórico muy grave, que fue este incendio que hubo en una fábrica de blusas en el Garment Center de Nueva York, donde por estar atoradas las salidas, situación que luego nosotros conocimos con las costureras mexicanas en el 85, pero esto es mucho antes en Nueva York, que por estar atrapadas estas costureras en un piso alto, mueren quemadas, muchas se tiraron desde las ventanas en aras de salvarse, y esto que fue un hecho histórico y que salió en todos los periódicos de los Estados Unidos y del mundo, él lo integra a esta novela
haciendo parte de los actores que nosotros conocemos en la novela como parte de esta gran tragedia. Aquí hay que agregar que este hecho histórico fue causante de que cambiara la legislación laboral en los Estados Unidos respecto de las formas de seguridad de los edificios estos altos, la seguridad para las costureras, en fin, fue un hecho que tuvo repercusión histórica. Ahora, en el libro East River, personalmente siento que Scholemach hizo concesión. Si hubiera sido el Scholemach, a mi manera de pensar, me perdonarán, el Scholemach de siempre, el Scholemach duro, directo, realista, el libro East River hubiera tenido un desarrollo diferente. Pero creo, lo he pensado mucho, lo he analizado con otros analistas, otros investigadores. Yo he llegado a la conclusión que Scholemach estaba en un buen momento de su vida, no quiso ser tan duro, tan realista, y le da una especie de final feliz a este libro. Quiero decirles que en este club de fans fue una desilusión, porque aunque termina bonito, un happy end, no es lo que se esperaba de una novela de Scholemach. Yo los insto cuando lean su obra que estén pendientes de todas estas cosas. Bueno, aquí quiero decirles que para entonces que ya Scholemach está sentado en los Estados Unidos, él ya es un personaje muy importante, ha tenido premios, fue escogido como el presidente del PEN Club, o sea, de los escritores judíos en los Estados Unidos. O sea que él ha tenido aquí ya una trayectoria muy exitosa y en la cual, pues sí, como les digo, vemos lo oscuro, lo clarito, lo bonito y lo feo de la vida. Pero todavía no podemos hablar más que un poquito, como les dije, en Moltke, la agresividad, la agresión que empieza a perfilarse. Un poquito ya les comenté, la agresión que su propia literatura adjudica al personaje y a la situación y al lector, ¿sí? Porque los que recibimos todo, pues somos los lectores. Ahora, al final voy a hablar, aunque cronológicamente es desde principios de siglo que va a escribir esta obra teatral que ahora está nuevamente en cartelera y que ha llamado mucho la atención. No la obra en sí, Dios de la venganza, Gott von Nekome, le escribe en 1907, y lo que ahora conocemos, sabrán ustedes, que no es la obra de Scholemach, es lo que sucede con los actores cuando le cierran la obra a Scholemach, por en indecente la obra, ¿sí? Curiosamente, la obra se presenta en Berlín y se acepta, y en Broadway, Off-Broadway, no se acepta. Pero esa no es la obra de Scholemach. Ahorita vamos a hablar de la obra Dios de la venganza, Gott von Nekome. Pero antes de eso voy a hablar de dos trilogías que va a escribir Scholemach y que va a tener una enorme repercusión en su vida privada. Vamos a hablar de esta trilogía que se llama Antes del Diluvio,
y que se tiene un subtítulo que se llama Tres ciudades. Y estas tres ciudades son tres centros de población judía en Europa importantísimos, como fue Petersburgo, Varsovia y Moscú. Aquí ya Scholemar va a darnos una pintura, un escenario ya en general, sobre todo en Petersburgo, de un grupo de judíos que tienen un estilo de vida rico, con muchos caprichos, con muchos lujos. Vemos mujeres muy consentidas, muy caprichosas por su dinero, por toda la situación en la que se vive, que entre comillas o entre paréntesis puedo decir, en ocasiones se asemeja mucho a lo que vivimos hoy, aquí nosotros, pero pues claro, con todas las diferencias y las vicisitudes de la época en un momento pre-revolucionaria rusa, y que va a hablar, allí toca temas muy fuertes como es una especie de, como les digo, este excesivo lujo y caprichoso de las mujeres. Habla de incesto y de casi incesto. No les voy a decir qué quiere decir el casi incesto, porque quiero que lean sus obras, pero que son libros muy, muy, muy interesantes. Todos sus libros, todas sus novelas, toque el tema que sea, están plenos de interés, de drama, de intriga, de humor un poco. Otra cosa que quiero decir, Scholemar, como inicié diciendo, es un campeón del yiddish. Esto está muy presente en casi toda su obra, pero por ejemplo en Petersburgo es notorio. Para decir cualquier cosa, no las califica poniendo 3, 4, 5, 6 adjetivos calificativos para la persona, para el vestido, para la casa, y que se queda uno maravillado de la riqueza de su lenguaje. El que quiera de veras aprender yiddish, que se dirija a Scholemar, porque les puede decir el abrigo blanco, el blanquecino, hasta en español me faltan sinónimos para decirles de qué manera él puede calificar, poner un adjetivo calificativo a un mueble, a una persona, a un vestido, a una situación, a un paisaje. En Petersburgo también vemos que utiliza una forma de escribir imitando a los escritores rusos de la época, ¿sí? A Dostoyevsky o a Tolstoy, con los apellidos que se utilizaban, como se dice, Olga Ivanovna o Mijail Ivanovich. Todo esto lo va a hacer él para darle mayor pertenencia a su novela. Y así hace esta trilogía, como les digo, muy interesante. La otra trilogía a la que se va a dedicar es diferente. Es una temática que preocupó siempre a Scholemar, preocupó y ocupó a la literatura de Scholemar, que es esta dualidad cristiano-judía, judeo-cristiana. Esta trilogía, que consiste en el Nazareno, el Apóstol y María.
3 nombres, pues totalmente cristianos. Quiero decirles, por ejemplo, el Nazareno. El Nazareno nuevamente podemos palpar el amor de Sholemash por la tierra ancestral. Ya no la tierra que estamos hablando de los Calutzim como en el Canto del Valle. No, aquella que se supone que transitó el Nazareno. Y es una hermosura imaginarse esos parajes por los que atraviesa el Nazareno y que son con los mismos nombres del Israel de hoy y que nos da idea de la vida de este judío que luego se convierte y que es el Nazareno y que luego se va a convertir pues en el apóstol y en que sabemos que se convierte en Jesucristo. Igual es el libro, iguales son dentro de lo mismo, la misma temática, el apóstol y obviamente la figura de María. Muchos investigadores hemos encontrado que lo que pasa es que él quiso hacer una dualidad, una equiparación filosófica, espiritual, de estas dos grandes tendencias religiosas. Lo que pasa es que, bueno, pues esto siempre hay que tenerle mucho cuidado y esto siempre es muy conflictivo, tal como le fue a Sholemash. Porque además le falló algo a Sholemash. Sholemash escribe esta trilogía filosófico-espiritual, ficción, realidad, en un mal momento. Lo escribe por ahí de los años 30. Como les digo, ya para entonces la posición maravillosa que tenía como escritor, pues era indiscutible. Pues no fue. Las comunidades judías, sobre todo en los Estados Unidos, reaccionaron con mucho, pues, fue una respuesta agresiva en contra de él, porque ellos, las comunidades de lectores en los Estados Unidos, todos aquellos que habían encumbrado a Sholemash a ser el presidente del Pen Club, a recibir premios nacionales e internacionales, se sienten traicionados y dicen, bueno, ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué onda que este escritor judío, que siempre se ha dedicado a los temas judíos con tanta fuerza, en ocasiones delicadeza, pero de cualquier manera agresión, amor, pero dentro de los límites que la comunidad podía tolerar? Esto no lo toleró. Y como les digo, es muy posible que el timing, la contemporaneidad de ese momento no fue propicio, porque los años 30, pues ya sabemos qué es lo que se avecinaba en Europa y lo sintieron como una gran agresión, como poner al mundo judío muy al descubierto, muy desprotegido en sus bases, en sus raíces, al situar a las figuras cristianas, católicas, como centrales. Y entonces todo se le vino abajo a Sholemash. Fue expulsado del Pen Club, sufrió un jerem, o sea, como decimos, fue ostracizado, fue expulsado y el gran Sholemash cae en desgracia. Entonces, puede decirse que la obra creativa extraordinaria
de Scholemach, aquí ve un alto, ¿sí? Y también su encumbramiento como escritor egregio de los judíos del Yiddish para. Es curioso porque todavía va a vivir 20 años más. Él muere en el 77. Aquí voy a hablar un poquito de Gottfried Nepomuceno, porque creo, no sabemos, y esta es una gran discusión entre quienes hemos analizado la obra de Scholemach. Este interés filosófico, religioso, que se muestra en esta trilogía, con claro acento filocristiano, ¿es parte de su agresión o es simplemente parte de su grandeza como escritor? Esa es una gran pregunta que no hay una respuesta total, ¿verdad? Cada quien puede darle una respuesta que ustedes, si quieren, la comentaremos al final. Pero donde sí siento que hay una gran agresión es precisamente en Gottfried Nepomuceno. Gottfried Nepomuceno, Dios de la venganza, habla, como ustedes sabrán, de un hombre religioso, ortodoxo, observante, que vive en un piso superior, que tiene una familia con una hija a la que trata de criar con todos los preceptos judaicos mejores, y que en la parte inferior del edificio en el que él vive mantiene un burdel. Ya esto es para erizar los pelos, ¿verdad? ¿Y qué nos está diciendo Scholemach? ¿Por qué coloca este personaje dentro de un hombre religioso y observante? Podría haber sido Pancho Pistola, si se acabó. No, es un hombre observante que arriba en su casa cuida todos los preceptos judaicos, con la esposa, con la hija, con la sociedad con la que alterna, y abajo hay un burdel regenteado por él. Aquí se me olvidó decirles que eso de un burdel regenteado ya lo vimos también en el libro de Moltke, el ladrón. Moltke, como les dije, en sus actividades gangsteriles, tenía el de ser proxeneta. Él tenía su grupo de mujeres que trabajaban para él en Polonia. Después las prepara, porque cuando él ya se va a retirar, porque se va a volver un hombre bueno y cuidador de las leyes de Dios y del hombre, ya se va a deshacer de sus mujeres, las va a mandar a Argentina, porque en Argentina hay mucha demanda, y les recomienda, píntense de güero, porque allá les gustan las güeras, ¿sí? Esto lo traigo a colación, porque les digo, además, en la obra de Scholemach no falta un dejo de humor, a veces un humor un poco ácido, pero no deja de haber. Pero aquí, en esto de Gottfried Nepomuceno, este hombre tiene un burdel. ¿Y dónde está el Dios de la venganza? Imagínense. La hija de este hombre observante, pero chueco, como más chueco no podía ser, es una mujer con tendencia lesbiana que se enamora de una de las prostitutas del burdel. Bueno, mayor Gottfried Nepomuceno, venganza de Dios, no podemos imaginar, ¿verdad? Lo que este hombre tiene que cargar encima como una venganza al Dios al que está ofendiendo doble, triplemente.
Entonces, de la obra de Sholemash podemos decir muchas más cosas. Hay muchas más obras muy interesantes, todas, les repito, les reitero. No hay una novela de Sholemash que digas, híjole, esta está medio aburrida. No. Hay capítulos más densos que otros, por ejemplo, en el Nazareno, de aquí a que nos coloca dentro de la vida del Nazareno a través de los estudios de unos estudiosos polacos, puede caer un poco en lo denso, pero es garantizado el interés y el dramatismo que le va a imprimir a toda su obra. Y cada personaje logra meterse en el corazón de cada uno de los lectores. Eso ni que hablar. Como escritor. Ahora, como idishista, ya les dije. Claro, hay grandes escritores de los que podemos hablar, pero hoy no les toca. Pero como conocedor de la lengua yiddish, muy pocos como Sholemash. Y bueno, pues con eso termino, porque nos faltan 15 minutos para la hora, y me gustaría, Anita, si quiere alguien preguntar algo o comentar algo. Gracias, Shu. Muy interesante como siempre. Tenemos aquí una pregunta y comentario de David Dunn. Mil gracias por la deliciosa plática. Quedé con ganas de leer a Sholemash. ¿Qué obra crees que debo leer primero? Bueno, mira, no conozco tu forma literaria, tu formación literaria, pero yo creo que un libro que gusta a todos, que tiene todas estas características que les acabo de mencionar, es Motke el ladrón. Podríamos decir que Motke es un libro para todos los gustos, ¿sí? No es una literatura tremendamente profunda. Ahora, les voy a decir, este libro cayó en mis manos cuando yo era un adolescente. Se lo regalaron a mi hermana mayor cuando ella cumplió 15 años. Y mi papá dijo, no, ese libro no es para niños de 15 años. Entonces, claro que corrí a leerlo y a esconderme para que no viera mi papá que yo leía ese libro, porque hay situaciones que, claro, hoy, tantos años después, ya están superadas, pero que habla de todo, de amor, de sexo, de situaciones de pobreza, de lucha por sobrevivir de este hombre, en fin, es un libro muy abierto. Eso. Ahora, hay tantos libros de cualquiera de las trilogías, ¿sí? Pues San Petersburgo, por ejemplo. Si quieres un libro más comercial, digamos, en todos sentidos, no, la palabra no es comercial, más convencional, es East River, que es interesantísimo, precioso, y no sufres tanto. Porque si estás dispuesta a Sholemash, tienes que preparar tu corazón, ¿eh? No sé quién fue la pregunta, pero muchas gracias. David Dunn. A ver. Sí, bueno, tienes felicitaciones en Facebook, muy interesante plática, muchas gracias. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta acá. No sé si alguien quiera que le abra el micrófono, si alguien tiene alguna duda. La verdad es que fue muy clara la plática, pero a ver, Rosita Engelmayer, te abro el micrófono. Rosita, listo, puedes hablar. Abre tu micrófono. Hola, buenas a todas. Shana Tova para todos también. Shana Tova, lo mismo. Oye, Shulamis, yo oí que las obras de Sholemash
el Nazareno, María y todo eso, fue para internacionalizarse. No quería ser escritor judío nada más, sino quería que todo el mundo lo conociera. ¿Hay algo de cierto en eso? Mira, puede ser, pero creo que esa es una salida muy simplista, porque para entonces Scholemash era un escritor muy conocido. Como les digo, ya era presidente del Pen Club Internacional, estaba reconocido, había sido traducido a muchos idiomas. Entonces, y como tú bien sabes, Rosita, y como conocemos de la obra de Scholemash, es universalista, no es localista. Habla de un grupo específico que son los judíos, pero presenta situaciones que son comunes a toda la humanidad, a todo ser humano, a toda sociedad. Entonces, no creo que esa haya sido. Yo creo que surgió de un deseo mucho más filosófico, mucho más espiritual, que anidaba en el alma de Scholemash. No dudo que también tuviera algo que ver internacionalizarse, pero él ya era un escritor internacional, ¿sí? Para entonces. ¿Sí, Rosita? Sí, gracias. Pero yo sí creo que hay un dejo de eso, porque... Sí, es probable que sí sea un poco de cierto, que esto iba a llamar la atención. Y sí, en efecto, esto lo lanzó a un público mucho mayor. Eso, Rosita, claro. creo que tú leíste con nosotros El Nazareno. Sí. Y te fascinó. Y tú Sí, eras de las que le tenías un poco de resquemor a este libro. no lo trató con guantes de seda. Exacto, exacto. Lo trató con guantes de seda. Y puede ser que ese sí fuera uno de sus intereses, como dices, el haber. Pero la prueba está que tú, muy judía y muy bichista y maestra del colegio israelita y todo, disfrutaste y nunca te sentiste agredida por este No, libro. Pues entonces ahí está una gran respuesta para tu propia pregunta, Rosita. gracias. Muchas gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Pues creo que no tenemos más preguntas. Déjame ver, felicitaciones. No, yo creo que es un tema de veras muy interesante y muy bien explicado. Entonces, yo creo que la gente quedó muy satisfecha con tu explicación, Shu. No me queda más que darte las gracias nuevamente por traernos esta oportunidad de tener estas pláticas culturales que nos acercan mucho más pues a todos los dramaturgos judíos y Nomás no. quiero decir, Rosita, que sí, ustedes podrían pensar que así como hicimos el club de fans para Scholemash, pero también hay el club de fans de Judith Singer, Novachevis, Judith Singer. Y ahí se van en una carrera nariz con nariz a ver quién de los dos gana, ¿sí? Aunque creo que en mayor riqueza del Yiddish puede ser que gane Scholemash. En una profundidad de temática puede ser que gane, repito, no Bashevi, sino Judith Singer. Y ahí está Haim Grade, que ahí viene ya traducido su libro muy pronto. En fin, hay grandes escritores en Yiddish que algunos han logrado la traducción y otros pues en esas andamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Shu. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que la plática queda grabada tanto en YouTube como en Facebook de la Keile. Y bueno, pues no me queda más que desearles a todos, a Good Gesund Yort a todos. Anato va para
Shana Tova, que sea un muy buen año lleno de salud y puras cosas buenas para todos y todas las familias del mundo. Amén, amén. Que así sea, Shana Tova. Gracias, Anita. Mil gracias a ti, Shu. Que estén muy bien todos. Bye, bye.